En una fría mañana del martes 12 de marzo, cuando las calles apenas comenzaban a despertar bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, un hombre de traje impecable se detuvo en seco frente a un semáforo en rojo. No fue el color de la luz lo que lo paralizó, sino la voz de un niño pequeño que, con una canasta de tamales humeantes entre las manos, se acercaba a los autos ofreciendo su mercancía. Pero no era cualquier voz. Era una voz que cambiaba de idioma con cada auto, del español al inglés, del inglés al francés, como si nada. El hombre, acostumbrado a todo, sintió que algo en su pecho se rompía al ver esos ojitos cansados que brillaban con una inteligencia que no debería estar vendiendo comida en la calle. Pero antes de continuar, dime tú que me escuchas ahora mismo, ¿desde qué ciudad o pueblo me oyes esta historia? Y cuéntame también, ¿cuántos años tienes? Déjamelo en los comentarios porque me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas palabras. Ahora sí, prepárate porque lo que vas a escuchar te va a romper el corazón. Ricardo Mendoza tenía 52 años, y más dinero del que podría gastar en 3 vidas. Ese martes 12 de marzo había salido de su mansión en Lomas de Chapultepec, a las 6:40 de la mañana, como todos los días desde hacía 27 años. Su chofer había pedido el día libre por un asunto familiar, y Ricardo, orgulloso como siempre, había decidido manejar él mismo su Mercedes-Benz negro del año. Le gustaba sentir el control. Siempre le había gustado. Iba pensando en la junta de las 9 con los inversionistas japoneses, cuando el semáforo se puso en rojo en la esquina de Avenida Revolución con Barranca del Muerto. Frenó con suavidad, revisando su reloj Rolex. 7:12 de la mañana, llegaría a tiempo. Entonces escuchó la voz. Una voz pequeña, infantil, pero clara como el agua de manantial. Tamales calientitos, tamales oaxaqueños, de mole, de rajas, de dulce. Ricardo ni siquiera volteó. Había visto miles de niños vendiendo en las calles durante todos estos años. Al principio, hacía muchos años, le daba algo de tristeza, pero la ciudad te endurece. Te hace poner muros alrededor del corazón para que puedas seguir funcionando, seguir trabajando, seguir viviendo sin cargar con el peso de toda esa miseria ajena. Así que no volteó. Pero entonces escuchó algo que lo hizo girar la cabeza tan rápido que sintió un tirón en el cuello. La misma voz, el mismo niño, ahora hablaba en perfecto inglés con acento británico, dirigiéndose al auto de al lado. Hot tamales, fresh tamales, mole, cheese, sweet corn. Ricardo parpadeó. El niño no podía tener más de 9 o 10 años. Flaquísimo, con el pantalón raído sujeto con una cuerda porque claramente le quedaba grande. Una camiseta gris que alguna vez había sido blanca. Los zapatos, o lo que quedaba de ellos, estaban tan rotos que se podían ver los deditos sucios asomándose por los agujeros. Pero no era eso lo que dejó helado a Ricardo. Era la cara del niño. Esos ojos. Esos malditos ojos oscuros, enormes, con pestañas largas y espesas. Esa nariz pequeña y respingada. Esa barbilla delicada. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No podía ser. No era posible. El auto de atrás tocó el claxon. El semáforo estaba en verde. Ricardo no se había dado cuenta. Con las manos temblando sobre el volante, avanzó unos metros y se estacionó en la primera esquina que encontró, sin importarle que estuviera en doble fila, sin importarle nada. Salió del auto como un loco. El niño ya estaba media cuadra más adelante, deteniéndose en otro semáforo. Ricardo echó a correr, su traje de $5.000 ondeando ridículamente, sus zapatos italianos, golpeando el pavimento húmedo. La gente lo veía como si estuviera demente. Tal vez lo estaba. Cuando llegó hasta el niño, jadeando porque hacía años que no corría así, el pequeño lo miró con esos ojos que le atravesaban el alma. Había desconfianza en esa mirada. Miedo también. El miedo de quien ha aprendido demasiado pronto que el mundo es un lugar peligroso. ¿Quiere tamales, señor? No era una pregunta. Era una afirmación cansada, automática, como si el niño ya supiera que nadie se acercaba a él para otra cosa que no fuera comprarlo o ahuyentarlo. Ricardo tragó saliva. Tenía la garganta seca como papel de lija. ¿Cómo te llamas? El niño lo miró con esos ojos viejos en esa cara de bebé. Sebastián. Ricardo sintió que las rodillas se le doblaban. Se aferró al poste del semáforo para no caerse. Las lágrimas le quemaban los ojos pero se negó a dejarlas salir. No aquí. No enfrente de este niño que claramente ya había visto demasiado sufrimiento. Sebastián, ¿qué? El niño se encogió de hombros, su manita aferraba la canasta de tamales con fuerza, como si temiera que se la fueran a quitar. Solo Sebastián, no tengo apellido.
Bueno, sí tengo, pero no lo sé. ¿Y quién te cuida? Mi abuela Lupe. Pero está enferma. Por eso vendo los tamales. Ella los hace en la madrugada, y yo los vendo. Necesitamos para las medicinas. Ricardo se pasó la mano por la cara. 65 kilos. Eso pesaba ahora. 65 kilos de dolor, de preguntas sin respuesta, de decisiones que había tomado hacía tanto tiempo, y que ahora regresaban a perseguirlo como fantasmas. ¿Y tu mamá? ¿Tu papá? Sebastián bajó la mirada. Sus pestañas proyectaron sombras en sus mejillas demacradas. No los conozco. Mi abuela dice que mi mamá murió cuando yo nací. Y de mi papá nunca supo nada. Mi mamá nunca le dijo quién era. El tráfico rugía a su alrededor. El cielo gris amenazaba con soltar la lluvia en cualquier momento. Ricardo sintió que estaba al borde de un precipicio, y que un solo paso más lo haría caer para siempre. ¿Y cómo es que hablas tantos idiomas? Por primera vez, una pequeña chispa de algo parecido al orgullo brilló en los ojos del niño. Me enseñó mi abuela. Ella trabajaba limpiando casas de gente rica de extranjeros, y ponía atención. Aprendió inglés, francés, italiano, y me enseñó todo. Dice que la educación es lo único que nadie te puede quitar. Dice que aunque seamos pobres, no tenemos que ser ignorantes. Ricardo cerró los ojos. Lupe Hernández. No podía ser la misma. No podía ser. Pero lo era. Tenía que serlo. No había tantas Lupes en el mundo capaces de hacer algo así. De tomar a un niño y llenarlo de conocimiento como quien llena una tinaja de agua fresca en medio del desierto. ¿Dónde vives? El niño dio un paso atrás. La desconfianza volvió a sus ojos como una cortina que se cierra. ¿Por qué quieres saber? Por favor. Ricardo escuchó su propia voz, y no la reconoció. Sonaba rota, desesperada. Por favor, dime dónde vives. Va a reportarnos, va a decirle a la policía que yo no debería estar vendiendo. Pero tenemos que comer, señor. Mi abuela está muy enferma. Tiene diabetes, y no tenemos para la insulina. Si no vendo los tamales, nos morimos de hambre. Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Ricardo. Lágrimas que no había derramado en 27 años. Lágrimas que había enterrado tan profundo que había olvidado que existían. Se arrodilló en plena calle, sin importarle que su traje se ensuciara, sin importarle que la gente pasara mirándolo como si estuviera loco. Se arrodilló hasta quedar a la altura de ese niño, que tal vez, solo tal vez, era la respuesta a todas las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. No voy a reportarte, te lo juro. Solo necesito saber si tu abuela es Lupe Hernández. Sebastián abrió los ojos como platos. ¿Cómo sabe su nombre completo? Ricardo se llevó las manos a la cara. Un sollozo se le escapó del pecho. Luego otro, y otro más, y ya no pudo parar. Allí, arrodillado en la calle, en plena avenida Revolución, el hombre más rico de la ciudad lloraba como no había llorado desde que era un niño. Sebastián lo miraba sin entender qué pasaba. Señor, está bien. No llore, si quiere le vendo todos los tamales. Tengo 15, se los dejo en 300 pesos. Es buen precio. Ricardo levantó la cara, las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. Llévame con ella. Por favor, llévame con tu abuela. Pero, por favor. Había tanta desesperación en esa voz, que el niño, a pesar de su miedo, a pesar de todas las advertencias que seguramente le había dado su abuela sobre no confiar en extraños, asintió despacio. Está bien. Pero si le hace algo a mi abuela, yo no le voy a hacer nada. Te lo prometo. Por lo más sagrado que existe, te lo prometo. Sebastián lo guió por calles que Ricardo no había pisado en décadas, calles que se volvían más angostas, más sucias, más tristes a cada paso, dejaron atrás los edificios modernos y las tiendas elegantes. Dejaron atrás el mundo al que Ricardo pertenecía. Entraron al mundo que Ricardo había olvidado que existía. O este que había fingido olvidar. El mundo de donde él venía. Caminaron durante 20 minutos. Ricardo no dijo nada, solo seguía al niño, memorizando cada paso, cada giro, como si temiera que si parpadeaba, todo desaparecería como un sueño. Finalmente llegaron a un vecindario donde las casas eran de lámina y madera, donde los cables eléctricos colgaban peligrosamente bajos, donde los charcos de agua sucia se mezclaban con basura, y los perros flacos husmeaban en busca de comida. Sebastián se detuvo frente a una casa que apenas se sostenía en pie. Las paredes de madera estaban podridas por la humedad. El techo de lámina tenía agujeros por donde se veía el cielo gris. Aquí vivo. Ricardo sintió que el corazón se le hacía pedazos. Sebastián abrió la puerta.
No tenía cerradura. Solo una madera atravesada que servía de tranca. Abuela, ya llegué. Y traje a alguien. El interior era aún peor que el exterior. Un solo cuarto, una cama con colchón aguado en una esquina, una mesa coja con 2 sillas desparejas, una cocineta de 2 hornillas con una olla enorme, donde seguramente se cocinaban los tamales, y en la cama tapada con cobijas que habían conocido tiempos mejores, una mujer que parecía tener 100 años, pero que Ricardo sabía que tenía 63. Lupe Hernández. La mujer que había sido su nana cuando él era niño. La mujer que lo había criado más que su propia madre. La mujer a quien había traicionado de la forma más horrible posible. Lupe levantó la vista, tenía los ojos hundidos, las mejillas demacradas, el cabello completamente blanco, pero esos ojos lo reconocieron al instante. Se incorporó en la cama tan rápido que Sebastián corrió a sostenerla. Abuela, con cuidado. Pero Lupe no apartaba la mirada de Ricardo. Y en esos ojos había algo que él nunca había visto antes. No era odio, no era rencor, era algo peor. Era decepción. Ricardo. Su voz era un susurro áspero como papel de lija sobre madera vieja. Lupe. Sebastián los miraba a ambos sin entender nada. Se conocen. Lupe cerró los ojos. Una lágrima le resbaló por la mejilla arrugada. Sí, mi niño. Nos conocemos. Nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Ricardo dio un paso adelante. Luego otro. Hasta que estuvo frente a la cama, frente a la mujer que le había enseñado a caminar, a hablar, a reír. La mujer que le cantaba canciones de cuna cuando tenía pesadillas. La mujer que curaba sus rodillas raspadas con tanta ternura como si fuera su propio hijo. Perdóname. Lupe abrió los ojos. ¿Para qué vienes ahora, Ricardo? ¿Para qué vienes después de tantos años? Vi al niño, vi a Sebastián. Y yo... ¿Te diste cuenta? No era una pregunta. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Sebastián los miraba cada vez más confundido. ¿De qué hablan? Abuela, ¿de qué hablan? Lupe extendió su mano temblorosa hacia el niño. Sebastián corrió a tomarla. Ella lo atrajo hacia sí, abrazándolo con la poca fuerza que le quedaba. Mi niño, mi precioso niño, ha llegado el momento de que sepas la verdad. ¿Qué verdad? Lupe miró a Ricardo, y en esa mirada había un universo de dolor, de secretos, de años aguantados en silencio. La verdad sobre quién eres. Sobre quién era tu mamá. Y sobre quién es tu papá. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Ricardo sentía que el corazón le iba a explotar dentro del pecho. Sebastián miraba a su abuela con los ojos muy abiertos. Mi papá. Sí, mi amor. Lupe volteó a ver a Ricardo, y cuando habló, su voz retumbó en ese cuarto miserable como si fuera el juicio final. Tu papá está parado justo enfrente de ti. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Ricardo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Sebastián miró a Ricardo, luego a su abuela, luego otra vez a Ricardo. ¿Qué? Su voz era apenas un hilo. Ricardo se dejó caer de rodillas, las lágrimas le nublaban la vista. Dios mío, Dios mío. Lupe apretó a Sebastián contra su pecho. El niño estaba rígido en shock. Tu mamá se llamaba Elena. Elena Mendoza. Era mi hija, mi única hija. Ricardo levantó la cabeza tan rápido que sintió un mareo. ¿Tu hija? Elena era tu hija. Sí. La voz de Lupe se quebró. Mi hija, la que tú destrozaste, la que tú usaste y tiraste como si fuera basura. Sebastián empezaba a temblar. No entiendo nada. Ricardo se arrastró por el piso hasta quedar frente a la cama. Extendió las manos hacia el niño, pero Lupe se interpuso, protectora como una leona. No te atrevas a tocarlo. Lupe, yo no sabía. Te juro que no sabía. Mentiroso. La palabra fue como una bofetada. Yo te busqué. Fui a tu casa. 3 veces. 3 veces fui a esa maldita mansión tuya a decirte que mi Elena estaba embarazada, que era tu hijo. Y las 3 veces me corriste como a un perro. Me mandaste golpear con tus guardias de seguridad. Me dijiste que si volvía a aparecer por ahí, ibas a hacer que me metieran a la cárcel. Ricardo negaba con la cabeza, pero las imágenes le venían a la mente como fogonazos de una película de terror. Sí se acordaba. Se acordaba de esa mujer que había aparecido en su casa, hacía 10 años, gritando cosas sobre una tal Elena, sobre un bebé. Se acordaba de haberle ordenado a seguridad que la sacaran. Se acordaba de haber pensado que era una loca, una estafadora más de las muchas que aparecían tratando de sacarle dinero. Pero no la había reconocido. Lupe había envejecido.
Lupe ya no era la mujer joven y fuerte que lo había cuidado cuando él era niño. Lupe se había convertido en una mujer acabada por el trabajo, por la pobreza, por el dolor, y él no la había reconocido. Dios mío. Ricardo se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, Lupe. Yo no te reconocí. Te lo juro, no te reconocí. Pero reconociste a Elena, ¿verdad? Ricardo cerró los ojos. Sí, sí había reconocido a Elena. Elena Hernández. La hija de su antigua nana. La había visto por primera vez en una fiesta hacía 11 años. Una fiesta en casa de uno de sus socios. Elena trabajaba ahí sirviendo las mesas. Tenía 19 años. Era hermosa. Delicada como una flor. Dulce como la miel. Y él, Ricardo Mendoza, el poderoso empresario, el hombre que podía tener lo que quisiera, la había deseado. La había perseguido. La había seducido con promesas que nunca pensó cumplir. Le había dicho que la amaba. Le había dicho que se casarían. Le había dicho todas las mentiras que los hombres como él dicen a las mujeres como ella. Y cuando Elena le confesó que estaba embarazada, llorando de felicidad, porque pensaba que ahora sí se harían una familia, Ricardo había hecho lo que todos los hombres cobardes hacen. Había desaparecido. Había cambiado su número de teléfono. Había dejado de frecuentar los lugares donde podría encontrarla. Había borrado su existencia de su vida, como quien borra un error en un papel. Y 3 meses después, se había casado con Victoria Solís, la hija de otro empresario millonario, en una boda que costó $2 millones, y salió en todas las revistas de sociedad. Yo era joven, era estúpido. Eras un monstruo. Lupe escupió las palabras. Y sigues siendo un monstruo. Sebastián finalmente reaccionó. Se zafó de los brazos de su abuela, y se levantó de la cama. Miraba a Ricardo con una mezcla de horror y asco. Usted es mi papá. Ricardo extendió las manos hacia él. Sebastián, ¿yo? No. El niño retrocedió hasta chocar contra la pared. Mi mamá murió por su culpa. Mi abuela dice que murió de tristeza, que el corazón se le rompió, que cuando yo nací, ella solo me miró una vez, y cerró los ojos, y ya no despertó. Dice que murió porque el hombre que amaba la había abandonado. Usted la mató. Las palabras fueron como puñales clavándose uno tras otro en el pecho de Ricardo. Yo no sabía. Mentira. Te juro que. Mentira. Lupe se incorporó en la cama con dificultad. Sebastián corrió a ayudarla, pero ella lo apartó suavemente. Se puso de pie, tambaleándose, y caminó hasta quedar frente a Ricardo. Y entonces hizo algo que Ricardo nunca esperó. Le dio una bofetada. No fue una bofetada fuerte. Lupe estaba demasiado débil para eso, pero dolió más que cualquier golpe que Ricardo hubiera recibido en su vida. Esto es por mi Elena, por mi niña hermosa, que murió creyendo que no valía nada. Que murió pensando que había sido una tonta por creer en tus mentiras. Que murió susurrando tu nombre con su último aliento. Ricardo lloraba sin control. Los mocos se le mezclaban con las lágrimas. Se veía patético, arrodillado en ese piso de tierra, con su traje de $5.000 cubierto de mugre. Perdóname. Por favor, perdóname. Nunca. Lupe temblaba de pies a cabeza. Nunca te voy a perdonar. Me quitaste a mi hija. Me dejaste sola para criar a su hijo. Me dejaste vendiendo tamales en la calle para poder darle de comer. Me dejaste muriéndome de diabetes, porque no tengo para las medicinas. Me dejaste viéndolo sufrir cada día, sabiendo que en algún lugar tú vivías en una mansión sin preocuparte por nada. Ahora todo va a cambiar. Déjame ayudarlos. Déjame. No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti. Lupe, por favor. Vete. Vete de mi casa. Vete y no vuelvas nunca. Es mi hijo. Tu hijo. Lupe se rió. Fue una risa amarga, llena de dolor. Ahora es tu hijo. Ahora que lo viste. Ahora que te diste cuenta. Pero ¿dónde estabas hace 10 años cuando nació? ¿Dónde estabas cuando tuvo su primera fiebre, y yo no tenía dinero para llevarlo al doctor? ¿Dónde estabas cuando aprendió a caminar, a hablar, a leer? ¿Dónde estabas en todas esas noches que lloró preguntando por qué no tenía papá como los otros niños? Cada palabra era una puñalada. Yo no sabía que existía, te lo juro. Yo. Sabías que mi Elena estaba embarazada. Lo sabías, y te escondiste como una rata. ¿Qué te hace pensar que ahora tienes derecho a venir aquí y reclamarlo? Ricardo se arrastró hasta Sebastián. El niño estaba pegado contra la pared, temblando, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sebastián. Hijo. No me diga así. Yo no soy su hijo. Yo no tengo papá. Nunca he tenido papá. Pero ahora sí.
Ahora estoy aquí. No lo quiero aquí, quiero que se vaya. Las palabras salieron con tanta fuerza, con tanto odio, que Ricardo sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. Se quedó arrodillado en el piso, viendo como el niño que era su hijo, su propia sangre, lo miraba con los mismos ojos que su madre debió haberlo mirado en sus últimos momentos, con decepción, con dolor, con la terrible certeza de haber sido traicionado por quien debió amarlo más que a nada. Lupe se acercó a Sebastián y lo abrazó. El niño hundió la cara en el pecho de su abuela y lloró como hacía años que no lloraba. Vete, Ricardo, vete antes de que le hagas más daño. Ricardo se puso de pie lentamente. Le dolía todo el cuerpo. Le dolía el alma. Voy a volver. No te queremos aquí. Es mi hijo. Voy a volver. Lupe lo miró con ojos llenos de desprecio. Si vuelves, te juro por Dios, que voy a hacer que te arrepientas. Voy a ir a todos los periódicos. Voy a contarles lo que le hiciste a mi hija. Voy a destruir tu reputación. Voy a hacer que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres. Ricardo la miró fijamente. Hazlo. Cuéntale a quien quieras. Destruye mi reputación. Me da igual, pero no me vas a alejar de mi hijo. Salió de esa casa caminando como un muerto. La lluvia había empezado a caer, una lluvia fina y helada que le calaba hasta los huesos. Caminó durante horas sin rumbo, sin saber a dónde iba, sin importarle nada. Cuando finalmente llegó a su casa ya era de noche. Victoria, su esposa, lo esperaba en la sala. Estaba impecable como siempre, con un vestido de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Cuando lo vio entrar hecho un desastre, con el traje arruinado y los zapatos cubiertos de lodo, frunció el ceño. ¿Dónde diablos estabas? Te llamé 50 veces. Los japoneses se fueron furiosos. Perdiste el contrato. Ricardo la miró como si fuera la primera vez que la veía. Habían estado casados 26 años. 26 años viviendo en la misma casa. 26 años compartiendo la misma cama. Y nunca, ni un solo día de todos esos años, había sentido por ella ni una fracción del amor que había sentido por Elena. Ricardo, ¿me estás escuchando? Tengo un hijo. Victoria parpadeó. ¿Qué? Tengo un hijo. De antes de conocerte, un niño de 10 años que está vendiendo tamales en la calle para poder comer. El rostro de Victoria se transformó. La máscara de perfección se cayó, y apareció algo feo, algo cruel. ¿Estás loco? No. Estoy diciendo la verdad. ¿Y qué pretendes hacer? Ir a buscar a ese bastardo y traerlo aquí. Meter en mi casa al hijo de Dios sabe que cualquiera. Ricardo sintió una furia que nunca había sentido en su vida. No era cualquiera. Era la hija de Lupe, de mi nana. Era una buena mujer. Era una sirvienta. Victoria prácticamente escupió la palabra. Una sirvienta que se acostó contigo y ahora viene con cuentos de que tiene un hijo tuyo. No es un cuento, es la verdad. Lo vi, tiene mis ojos, mi nariz, es igualito a mí cuando yo tenía su edad. Victoria se cruzó de brazos. No me importa, no vas a traer a ese niño aquí. Tenemos una reputación que mantener. Tenemos una posición social. ¿Qué va a decir la gente si se enteran que tienes un hijo bastardo? Me importa un carajo lo que diga la gente. Pues a mí no, y no voy a permitir que arruines todo lo que hemos construido por un error que cometiste hace años. No fue un error. Fue mi hijo, fue un error. Ricardo caminó hacia ella. Victoria retrocedió. Por primera vez en 26 años, vio miedo en los ojos de su esposa. Voy a traer a mi hijo a esta casa. Y vas a tratarlo con respeto, o me voy a divorciar de ti y te voy a dejar sin un centavo. Victoria se rió. Fue una risa aguda, casi histérica. No puedes dejarme sin nada, tenemos separación de bienes. La mitad de todo es mío. Entonces te doy tu mitad. Pero el niño viene a vivir aquí. Nunca. Victoria. He dicho que nunca. Y si insistes, voy a hacer que te arrepientas. Voy a llamar a mis abogados. Voy a pelear cada centavo. Voy a hacer de tu vida un infierno. Ricardo la miró con tristeza. Ya estoy en el infierno. He estado en el infierno desde que abandoné a Elena. Subió las escaleras hacia su habitación. Victoria gritaba abajo, pero él ya no la escuchaba. Se encerró en el cuarto, se quitó el traje arruinado, y se metió a la regadera. Se quedó bajo el agua caliente durante una hora. Llorando. Preguntándose cómo había sido capaz de convertirse en el monstruo que era. Preguntándose si habría manera de arreglar lo que había roto. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, Ricardo se levantó y se vistió con ropa casual. Jeans, o una camisa simple, zapatos deportivos. Victoria ni siquiera estaba en la casa.
Había dormido en el cuarto de huéspedes y se había ido antes del amanecer. Ricardo manejó directamente al vecindario donde vivía Sebastián. Esta vez no llevaba su Mercedes. Había tomado prestado el auto del jardinero, un Ford viejo pero digno. No quería llamar la atención. No quería que Sebastián pensara que venía a presumir su riqueza. Llegó a la casa de lámina a las 7 menos cuarto. Tocó la puerta con los nudillos. Nadie respondió. Tocó otra vez. Silencio. Lupe. Sebastián. Soy yo. Ricardo. Por favor abran. Escuchó movimiento adentro. Luego la voz de Lupe, cansada y llena de resentimiento. Vete. Te dije que no volvieras. No me voy a ir. Voy a quedarme aquí afuera todo el día si es necesario. Toda la semana. Todo el año. Pero no me voy a ir. Silencio. Luego el sonido de la tranca siendo quitada. La puerta se abrió apenas una rendija. Lupe lo miraba con ojos inyectados de sangre. Se veía aún peor que ayer, como si no hubiera dormido nada. ¿Qué quieres? Quiero conocer a mi hijo. Quiero compensar todos estos años. Quiero. Quieres. Todo es lo que tú quieres. ¿Y qué hay de lo que nosotros queremos? Hoy. ¿Te importa? Sí. Sí me importa. Dime qué quieres y te lo voy a dar. Lupe se rió sin alegría. Quiero que mi Elena esté viva. ¿Puedes darme eso? Ricardo bajó la mirada. No. Entonces no tienes nada que yo quiera. Iba a cerrar la puerta pero Ricardo puso el pie. Espera. Por favor, al menos déjame ver a Sebastián. 5 minutos. Solo 5 minutos. Está vendiendo los tamales. Salió hace una hora. Entonces puedo hablar contigo. Puedo. No quiero hablar contigo. Lupe, por favor, te lo suplico, dame una oportunidad. Algo en su voz, en su desesperación genuina, hizo que Lupe dudara. Abrió la puerta un poco más. Lo miró de arriba abajo. Vio que no venía con su ropa elegante. Vio que traía un auto viejo. Vio que sus ojos estaban rojos de llorar. 5 minutos, ni uno más. Ricardo entró. El cuarto se veía aún más miserable a la luz del día. Podía ver los agujeros en el techo, las manchas de humedad en las paredes, los pocos muebles rotos y viejos. ¿Cómo viven así? ¿Cómo es posible que vivan así? Porque somos pobres, Ricardo. Porque no todos tenemos mansiones y autos de lujo. Algunos tenemos que trabajar 12 horas al día, solo para poder comer. Pero, Sebastián, el niño, no debería estar vendiendo en la calle. Debería estar en la escuela. ¿Y crees que no lo sé? Lupe se dejó caer en una de las sillas. Se veía exhausta. ¿Crees que no me rompe el corazón verlo salir cada mañana con esa canasta? ¿Crees que no me gustaría que estuviera en la escuela, aprendiendo, jugando con otros niños? Pero no tenemos dinero, Ricardo. No tenemos nada. Ricardo se sentó en la otra silla. La mesa coja se tambaleó. Ahora sí tienen. Déjame ayudarlos. No. ¿Por qué no? Por orgullo. El orgullo no te va a curar la diabetes. El orgullo no le va a dar de comer a Sebastián. Lupe lo miró con ojos llenos de lágrimas. No es orgullo, es dignidad. Es lo único que nos queda. Si acepto tu dinero, si acepto tu ayuda, voy a sentir que traicioné a mi Elena, que le puse precio a su dolor. No es así. Elena querría que Sebastián estuviera bien, querría que tuviera oportunidades, que no pasara hambre, que no se matara trabajando desde niño. No me hables de lo que mi hija querría. No tienes derecho. Tienes razón, no tengo derecho. Pero el niño sí. Sebastián tiene derecho a una vida mejor. Y yo tengo la obligación de dársela. Lupe se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a llegar con tu dinero y pensar que eso arregla todo? ¿Que eso borra lo que hiciste? ¿Que eso te convierte en buen padre? No pienso que el dinero arregle nada, pero es lo único que tengo para ofrecer. Pues no es suficiente. Entonces, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Lupe lo miró fijamente. Había algo terrible en su mirada, algo oscuro que Ricardo no había visto antes. Quiero que sufras como sufrió mi Elena. Quiero que sientas el dolor que ella sintió. Quiero que sepas lo que es que te rompan el corazón. Solo entonces, tal vez, podrás comenzar a entender lo que nos hiciste. Ricardo tragó saliva. Está bien. ¿Qué? Que está bien. Si eso es lo que necesitas, está bien. Merezco sufrir. Merezco pagar por lo que hice. Lupe lo estudió con la mirada. Buscaba señales de falsedad, de manipulación. Pero lo único que vio fue dolor genuino. Hay algo que no te he dicho. El tono de su voz hizo que Ricardo sintiera un escalofrío. ¿Qué? Lupe se levantó despacio y caminó hasta un baúl viejo en la esquina. Lo abrió y sacó una caja de metal oxidada. La abrió
y sacó un sobre amarillento por el tiempo. Mi Elena te escribió una carta. 2 días antes de morir, 2 días antes de que naciera Sebastián. Me hizo prometer que te la daría si algún día aparecías. Le extendió el sobre. Ricardo lo tomó con manos temblorosas. Podía ver su nombre escrito en la parte de adelante. La letra era delicada, femenina. La letra de Elena. Léela, y después hablamos. Lupe salió del cuarto, dejándolo solo. Ricardo se quedó mirando el sobre durante largos minutos. Tenía miedo de abrirlo, tenía miedo de leer lo que Elena había escrito, pero sabía que no tenía opción. Rompió el sobre con cuidado. Adentro había 3 hojas de papel, escritas por ambos lados. La letra era la misma del sobre, delicada pero firme. Comenzó a leer. Ricardo, supongo que si estás leyendo esto, es porque finalmente decidiste aparecer. No sé cuánto tiempo habrá pasado. No sé si será en un mes, en un año, en 10 años. Pero sé que tarde o temprano vendrás. Sé que tarde o temprano tu conciencia te comerá viva, y tendrás que venir a buscar respuestas. Así que aquí están tus respuestas. Te amaba. Dios, cómo te amaba. Te amaba de una forma que no sabía que era posible amar. Cuando me mirabas, sentía que era la única mujer en el mundo. Cuando me besabas, sentía que volaba. Cuando me decías que me amabas, te creía porque quería creer, porque necesitaba creer. Mi mamá me advirtió, me dijo que los hombres como tú no se casan con mujeres como yo, que yo era solo un pasatiempo para ti, una diversión, algo con que entretenerte hasta que te cansaras y volvieras a tu mundo de ricos. Pero yo no le hice caso, le dije que tú eras diferente, que lo nuestro era real. Qué tonta fui. Cuando te dije que estaba embarazada, vi el pánico en tus ojos. Vi cómo cambiaba tu cara. Vi cómo te cerrabas. Y supe en ese momento que mi mamá tenía razón, que todo había sido mentira, que nunca me habías amado de verdad. Traté de buscarte. Llamé a tu teléfono pero lo habías cambiado. Fui a los lugares donde solíamos vernos pero ya no aparecías. Era como si te hubieras esfumado, como si nunca hubieras existido. Mi mamá fue a tu casa 3 veces, y las 3 veces tus guardias la sacaron a golpes. La tercera vez, la amenazaron con meterla a la cárcel si volvía. Mi mamá Ricardo, mi mamá que te cuidó cuando eras niño, que te limpió los mocos y te curó las raspadas. Esa mujer fue a pedirte ayuda y tú mandaste que la golpearan. Eso me mató. No el que me dejaras a mí. Eso lo podía entender. Yo no soy de tu clase, no soy lo suficientemente buena para ti. Lo entiendo, lo acepto. Pero que le hicieras eso a mi mamá, que la humillaras así, eso no te lo puedo perdonar. Ahora estoy a 2 días de que nazca el bebé. Es un niño. Los doctores me lo dijeron. Un niño con tus ojos, con tu nariz, con tu boca. Y yo no sé si voy a poder criarlo, Ricardo. No sé si voy a ser capaz de mirarlo todos los días y ver tu cara, de verlo crecer y pensar en cómo se parece a ti, en cómo habría sido nuestra vida si tú no hubieras sido un cobarde. Mi mamá dice que todo va a estar bien, que vamos a salir adelante, que el niño va a crecer sano y fuerte, que vamos a ser felices, a pesar de todo. Pero yo estoy tan cansada, Ricardo, tan cansada de fingir que estoy bien, tan cansada de intentar ser fuerte, tan cansada de levantarme cada día sabiendo que el hombre que amo me abandonó. A veces pienso que sería mejor desaparecer, dejar que mi mamá se encargue del bebé. Ella va a ser mejor madre para él de lo que yo podría ser. Ella sabe cómo querer sin condiciones. Yo ya no sé cómo querer nada. Pero esta carta no es para que sientas lástima. No es para que vengas corriendo a rescatarnos. Ya es muy tarde para eso. Esta carta es para que sepas la verdad. La verdad es que me mataste, Ricardo. Tal vez no con tus manos, pero me mataste igual. Mataste a la Elena que soñaba con una familia. Mataste a la Elena que creía en el amor. Mataste a la Elena que pensaba que el mundo era un lugar bueno. Y si algo me pasa cuando nazca el bebé, quiero que sepas que fue tu culpa. Quiero que cargues con esa culpa el resto de tu vida. Quiero que cada vez que te veas en el espejo, pienses en mí, en lo que me hiciste, en lo que nos hiciste. Porque ese niño, Ricardo, ese niño, es tuyo. Es tu sangre, es tu responsabilidad. Y si decides aparecer en su vida, más te vale que lo hagas bien. Más te vale que lo ames como nunca me amaste a mí. Más te vale que lo cuides y lo protejas, y le des todo lo que yo no pude darle. Porque si no lo haces, si vuelves a abandonarlo como me abandonaste a mí, te juro por Dios que mi alma te va a perseguir para siempre. Te voy a hacer la vida imposible. Te voy a quitar el sueño. Te voy a llenar de pesadillas. Ámalo, Ricardo.
Ama a nuestro hijo. Es lo único que te pido. Lo único que te voy a pedir jamás. Y si no puedes amarlo, entonces, déjalo en paz. Déjalo que crezca sin saber quién eres. Déjalo que sea feliz sin ti. Porque un padre ausente es mejor que un padre que no quiere estar ahí. Te amé. Todavía te amo. Pero el amor no es suficiente cuando la otra persona es un cobarde. Adiós, Ricardo. Ojalá encuentres la paz que yo nunca pude encontrar. Elena. Ricardo no se dio cuenta en qué momento empezó a llorar. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Le temblaban las manos. Le temblaba todo el cuerpo. Leyó la carta otra vez. Y otra. Y otra. Cada palabra era un cuchillo. Cada frase era una sentencia. Elena había muerto por su culpa. Elena había muerto sola, asustada, rota. Y él había estado en su boda, riendo, bailando, brindando con champán. Había estado celebrando su nueva vida mientras ella agonizaba en una cama de hospital. Dios mío. Su voz sonó rota, irreconocible. Dios mío, ¿qué he hecho? La puerta se abrió, Lupe entró. Vio a Ricardo hecho pedazos, con la carta en las manos, y no sintió nada, ni lástima, ni satisfacción, solo un vacío inmenso. Ahora entiendes. Ricardo asintió sin poder hablar. Ahora entiendes por qué no te quiero cerca de Sebastián, porque tengo miedo de que lo lastimes como lastimaste a mi Elena, tengo miedo de que vuelvas a desaparecer, y lo dejes roto, tengo miedo de que sea yo quien tenga que recoger los pedazos otra vez. Ricardo dobló la carta con cuidado, casi con reverencia. La guardó en el sobre, la apretó contra su pecho. No voy a desaparecer. Te lo juro, esta vez no. Los juramentos no significan nada. Seguro le juraste a mi Elena que la amabas, y mira cómo terminó. Tienes razón, las palabras no significan nada, pero las acciones sí, y te voy a demostrar con acciones que esta vez es diferente. Lupe se sentó en la cama, se veía más cansada que nunca. Estoy muriendo, Ricardo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. ¿Qué? Estoy muriendo. La diabetes me está matando. Los riñones ya no me funcionan bien. El doctor dice que necesito diálisis, pero no tengo dinero para pagarla. Dice que si no empiezo el tratamiento pronto, me queda tal vez un año. Tal vez menos. Ricardo sintió que se le cortaba la respiración. No, no puede ser. Sí puede ser. Y lo es. Por eso estoy desesperada. Por eso es que dejo que Sebastián venda en la calle, a pesar de que me destroza el alma. Porque necesito que aprenda a valerse por sí mismo. Porque cuando yo ya no esté, no va a tener a nadie. Me va a tener a mí. Tú no eres nadie para él. Eres un extraño. Entonces déjame dejar de ser un extraño. Déjame conocerlo. Déjame ganarme su confianza. Lupe se quedó callada durante largos minutos. Podía escucharse el goteo del techo, donde la lluvia de anoche había dejado charcos. Finalmente habló. Está bien. Ricardo levantó la cabeza tan rápido que le tronó el cuello. ¿Qué? Que está bien. Puedes intentar conocerlo, pero con condiciones, las que sean. Primera condición, no le dices que eres su padre. No todavía. Tiene que conocerte primero como persona. Tiene que decidir si quiere tenerte en su vida. Está bien. Segunda condición, no le das dinero. No le compras cosas. No intentas comprarlo con regalos, si lo vas a querer, que sea por lo que eres, no por lo que tienes. Entendido. Tercera condición, si Sebastián te dice que te vayas, te vas, sin discutir, sin rogar. Si el niño no te quiere cerca, respeta su decisión. Ricardo tragó saliva. Esa era la condición más difícil. Pero asintió. Está bien. Acepto. Lupe se puso de pie con dificultad. Entonces, prepárate. Porque Sebastián es más inteligente que nosotros dos juntos. Va a darse cuenta de que algo pasa, va a hacer preguntas, y no sé cuánto tiempo podamos mantener el secreto. Entonces, no lo mantengamos. Digámosle la verdad. No, todavía no. Primero tiene que aprender a no odiarte. Después le decimos quién eres. Ricardo asintió. La puerta se abrió de golpe. Sebastián entró con la canasta vacía. Se detuvo en seco al ver a Ricardo. ¿Qué hace usted aquí? Su voz estaba llena de desconfianza, de resentimiento. Lupe se acercó a él y le puso una mano en el hombro. El señor Ricardo va a venir a visitarnos de vez en cuando. ¿Por qué? Porque él y yo somos viejos amigos. Y porque quiere ayudarnos. No queremos su ayuda. Sebastián. No la queremos, abuela. No quiero nada de él. Ricardo dio un paso adelante, despacio, como quien se acerca a un animal asustado.
No vengo a darte nada que no quieras. Solo vengo a conocerte, a pasar tiempo contigo, si quieres. No quiero. Sebastián, por favor. Lupe apretó el hombro del niño. Dale una oportunidad. Por mí. Sebastián miró a su abuela. Vio algo en sus ojos que lo hizo dudar. Algo parecido a la desesperación, a la súplica. Está bien. Las palabras salieron a regañadientes. Pero no pienso hablarle. No tienes que hablar si no quieres. Durante las siguientes semanas, Ricardo se convirtió en una presencia constante en la casa de Lámina. Llegaba todas las mañanas a las 7. Después de que Sebastián regresaba de vender los tamales. Se sentaba en la silla coja y no hacía nada. Solo estaba ahí. Al principio Sebastián lo ignoraba completamente. Ni siquiera lo miraba. Se iba a su rincón con sus libros viejos, y se ponía a leer como si Ricardo fuera invisible. Pero Ricardo no se iba. Día tras día, semana tras semana, seguía llegando. Siguió estando ahí. Poco a poco, Sebastián empezó a acostumbrarse a su presencia. Un día, después de 2 semanas, el niño levantó la vista de su libro. ¿Por qué viene todos los días? Fue la primera vez que le hablaba directamente. Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco. Porque quiero conocerte. ¿Por qué? Porque eres especial, eres inteligente. Hablas 4 idiomas. Vendes tamales para ayudar a tu abuela. Eres valiente. Sebastián frunció el ceño. Yo no soy valiente. Tengo miedo todo el tiempo. Eso es lo que te hace valiente. Que a pesar del miedo, sigues adelante. El niño lo miró con esos ojos viejos. Usted es rico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no está en su casa grande en vez de venir aquí? Ricardo pensó cuidadosamente su respuesta. Porque mi casa grande está vacía. No hay amor ahí. No hay nada que valga la pena. Pero aquí, en esta casa de Lámina, hay algo real. Hay amor, hay lucha, hay vida. Sebastián digirió las palabras. Mi abuela dice que usted y ella se conocen desde hace mucho. Sí, tu abuela me cuidó cuando yo era niño. Era mi nana. Los ojos del niño se abrieron como platos. Mi abuela fue su nana. Sí, era muy buena conmigo. Me quería mucho. Y usted la quería a ella. Mucho. Entonces, ¿por qué dejó de verla? ¿Por qué desapareció? Ricardo sintió una punzada en el pecho. Porque fui un tonto. Porque me dejé llevar por las apariencias. Porque me avergonzaba de dónde venía. Usted también era pobre. Sí, muy pobre. Crecí en un vecindario como este. En una casa como esta. Y cuando me hice rico, quise olvidar todo eso. Quise fingir que siempre había sido rico. Y para eso tenía que olvidarme de la gente que me conocía cuando era pobre. Como tu abuela. Sebastián procesó la información. Eso estuvo mal. Lo sé. Debió volver a buscarla. Debió agradecerle por todo lo que hizo por usted. Lo sé, y lo siento. Por eso estoy aquí ahora. Tratando de compensar el tiempo perdido. El niño cerró su libro. ¿Me puede enseñar inglés? El inglés que aprendí con mi abuela es de libros viejos. Quiero aprender cómo se habla ahora. Ricardo sintió que algo se abría en su pecho. Era pequeño. Era apenas un atisbo. Pero era algo. Me encantaría enseñarte. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Sebastián empezó a hablarle. Al principio solo eran palabras sueltas, preguntas cortas, pero poco a poco las conversaciones se fueron haciendo más largas. Ricardo le enseñaba inglés, Sebastián le enseñaba sobre la vida en la calle, sobre cómo detectar a los policías malos, que te quitan el dinero, sobre cómo saber qué clientes van a comprar, y cuáles solo te van a gritar, sobre cómo hacer que los tamales duren más tiempo calientes. Y Ricardo aprendía. Aprendía sobre la resistencia, sobre la dignidad, sobre cómo se puede ser rico en espíritu, aunque no tengas nada en los bolsillos. Una tarde, Sebastián estaba sentado en la mesa haciendo su tarea. Lupe le había conseguido unos cuadernos usados, y el niño estudiaba con una dedicación que partía el alma. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Ricardo. Matemáticas, ecuaciones, no les entiendo muy bien. Ricardo se acercó. ¿Puedo ayudarte? Sebastián dudó. Luego asintió. Se sentaron juntos. Ricardo explicaba. Sebastián preguntaba. Poco a poco el niño empezó a entender. Ahora lo veo. Ahora tiene sentido. La sonrisa que iluminó su cara fue como el sol saliendo después de una tormenta. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Ese era su hijo. Su hijo que tenía su inteligencia, su curiosidad, su manera de fruncir el ceño cuando estaba concentrado. Y él se había perdido 10 años de esto. 10 años de ver esa sonrisa, de escuchar esa risa, de ayudarlo con la tarea, de verlo crecer. Nunca se iba a perdonar.
Lupe los observaba desde la cama. Había algo suave en su mirada, algo que no había estado ahí antes. Cuando Ricardo se levantó para irse, ella lo detuvo. Espera. Se acercó a él, le puso una mano en el brazo. Lo estás haciendo bien. Las palabras eran simples, pero significaban el mundo. Gracias. No me agradezcas, solo no lo arruines. Por favor, no vuelvas a arruinarlo. No lo voy a hacer. Te lo prometo. Afuera empezaba a oscurecer. Ricardo subió al auto prestado y se quedó sentado ahí durante largos minutos. Sacó su teléfono, marcó un número. Victoria contestó al tercer timbrazo. ¿Qué quieres? Quiero el divorcio. Silencio del otro lado. ¿Qué? Que quiero el divorcio. Voy a hablar con mis abogados mañana. Puedes quedarte con la mitad de todo. Con la casa si quieres. Con los autos. Con todo. Solo quiero salir de este matrimonio. Por ese niño bastardo. Por mi hijo al que abandoné, y al que no pienso abandonar otra vez. Estás loco. Tal vez, pero por primera vez en 27 años, siento que estoy haciendo lo correcto. Colgó antes de que Victoria pudiera responder. Se quedó sentado en el auto, viendo la casa de lámina. Adentro, la luz de una vela parpadeaba. Podía ver las sombras de Lupe y Sebastián moviéndose. Su familia. Su verdadera familia. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Ricardo. Victoria no aceptó el divorcio de buena gana. Contrató a los mejores abogados. Peleó por cada centavo. Sacó trapos sucios. Habló con los periódicos. Hizo de la vida de Ricardo un infierno. Pero Ricardo no se rindió. Firmó lo que tuviera que firmar. Cedió lo que tuviera que ceder. Le dio a Victoria todo lo que pidió. Y a cambio obtuvo su libertad. El divorcio se finalizó un martes 23 de julio. Ricardo salió de la corte sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Manejó directamente a la casa de lámina. Sebastián estaba afuera, jugando con un balón desinflado. Cuando vio llegar a Ricardo, sonrió. Una sonrisa genuina que ya no tenía rastro de desconfianza. Señor Ricardo, llegó temprano hoy. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Ya verás. Entraron a la casa. Lupe estaba preparando los tamales para el día siguiente. Se veía terrible. La enfermedad avanzaba rápido. Demasiado rápido. Ricardo, ¿qué pasó? Te ves diferente. Estoy diferente. Me divorcié. Lupe dejó de trabajar. ¿Qué? Me divorcié de Victoria. El divorcio se finalizó hoy. Sebastián los miraba sin entender. Estaba casado. Sí, pero ya no. Y ahora puedo hacer lo que debía hacer desde el principio. Se arrodilló frente a Sebastián. Tomó las manitas del niño entre las suyas. Sebastián, hay algo que tengo que decirte. Algo muy importante. El niño lo miraba con esos ojos enormes. ¿Qué? Ricardo miró a Lupe. Ella asintió despacio. Yo soy tu papá. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián parpadeó. Una vez, 2 veces. ¿Qué? Soy tu papá. Soy el hombre que abandonó a tu mamá. El hombre que le hizo tanto daño a tu abuela. El hombre que debió estar ahí cuando naciste pero no estuvo. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas del niño. No. Sí. No. No. Sebastián se zafó de sus manos. Retrocedió hasta chocar contra la pared. Usted es el que la mató, el que hizo que mi mamá se muriera. Sí. No puede ser. No puede ser mi papá. Lupe se acercó y lo abrazó. El niño lloraba contra su pecho. Lo siento, mi amor. Lo siento mucho. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste que era él? Porque necesitabas conocerlo primero. Necesitabas ver que no es un monstruo, que es un hombre que cometió errores terribles, pero que quiere enmendarlos. Sebastián levantó la cara. Miraba a Ricardo con una mezcla de odio y dolor. Lo odio, lo odio. Las palabras fueron como puñaladas. Lo sé. Usted mató a mi mamá. Lo sé. Nos abandonó. Lo sé. No lo quiero como papá. No lo quiero. Ricardo sintió que se le rompía algo adentro, pero mantuvo la voz firme. Está bien. Si no me quieres como papá, está bien. Pero déjame estar en tu vida de alguna manera. Déjame ayudarte. Déjame cuidarte. No. Sebastián. Lupe apretó al niño contra ella. Escúchame. Me estoy muriendo. Cuando yo ya no esté, vas a necesitar a alguien. Y él quiere ser ese alguien. No lo necesito. No necesito a nadie. Sí lo necesitas. Eres un niño. No puedes estar solo. Sebastián lloraba sin control. Todo su cuerpecito temblaba. Ricardo se acercó despacio. Se arrodilló frente a ellos.
Tienes razón en odiarme. Tienes razón en no quererme. Pero por favor, déjame demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser el padre que debí ser desde el principio. Es muy tarde. Nunca es tarde. Por favor, dame una oportunidad. Sebastián lo miraba con esos ojos llenos de lágrimas. ¿Y si me vuelve a dejar? ¿Y si me vuelve a abandonar? No lo voy a hacer. Eso le dijo a mi mamá, y la dejó. Lo sé. Y eso me persigue cada día. Pero te juro, por la memoria de tu mamá, que nunca te voy a dejar. Puedes odiarme. Puedes gritarme. Puedes tratarme como al peor ser humano del mundo. Pero no me voy a ir. El niño se quedó callado durante largos minutos. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Está bien. Ricardo sintió que podía respirar otra vez. Está bien. Pero no lo voy a llamar papá. No puedo. No tienes que llamarme nada que no quieras. Y no voy a quererlo. No todavía. Tal vez nunca. Está bien. Sebastián se limpió las lágrimas con la manga de su camiseta raída. Puede quedarse. Pero solo porque mi abuela dice que me va a dejar solo. Y yo tengo miedo de estar solo. Ricardo extendió los brazos. Sebastián dudó. Luego, despacio, se acercó. Dejó que Ricardo lo abrazara. Fue un abrazo torpe e incómodo. Sebastián estaba rígido como una tabla. Pero era un inicio. Las semanas siguientes fueron extrañas. Sebastián no sabía cómo comportarse con Ricardo ahora que sabía la verdad. A veces le hablaba. Otras veces lo ignoraba durante días. Pero Ricardo siguió llegando. Todos los días, sin falta. Ayudaba con lo que podía. Le enseñaba inglés. Lo ayudaba con la tarea. Lo acompañaba a vender los tamales. Eso último fue idea de Sebastián. Si va a ser mi papá, tiene que saber cómo es mi vida. Mi vida real. No la vida que quiere que tenga. La que tengo. Así que Ricardo se puso ropa vieja. Y salió a vender tamales con su hijo. Fue una de las experiencias más humillantes y más reveladores de su vida. La gente lo trataba como basura. Le gritaban, lo ignoraban, le cerraban las ventanas en la cara. Y Sebastián lo veía todo. Lo veía sufrir. Lo veía aguantar. Ahora entiende. El niño habló después de 3 horas de vender en la calle. Ahora entiende por qué mi mamá se sentía tan mal. Por qué pensaba que no valía nada. Por qué así es como el mundo trata a la gente como nosotros. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Esa noche, cuando regresaron a la casa, Lupe los esperaba con una olla de sopa caliente. ¿Cómo te fue? Ricardo se dejó caer en la silla. Fue horrible. No sé cómo lo hace él todos los días. Porque no tiene opción. Lupe sirvió la sopa en 3 platos desparejos. Porque cuando eres pobre no tienes opción. Comieron en silencio. Sebastián se quedó dormido temprano. El día lo había agotado. Lupe y Ricardo se quedaron sentados en la mesa. Estás más delgada, dijo Ricardo. Ya casi no puedo comer. El estómago no me aguanta nada. Tienes que ir al hospital. No tengo dinero para el hospital. Yo sí. Lupe levantó la vista. Ya te dije que no. Lupe, te estás muriendo. Déjame ayudarte. No. ¿Por qué no? Por orgullo. El orgullo no te va a salvar la vida. No es orgullo, es que ya es muy tarde. Los doctores ya me lo dijeron. Aunque empezara el tratamiento ahora, solo me daría unos meses más. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Unos meses más es tiempo. Es tiempo que podrías pasar con Sebastián. O este es tiempo que podría pasar agonizando en un hospital, gastando dinero que podría usar para dejarle algo a mi nieto. Yo voy a cuidar de él. Te lo prometo. Vas a dejarle algo mejor que dinero. Le vas a dejar la certeza de que hiciste todo lo posible por quedarte con él. Lupe se limpió las lágrimas. Tengo miedo, Ricardo. Tengo miedo de dejarlo. Tengo miedo de que cuando yo ya no esté, tú vuelvas a tu vida de rico, y te olvides de él. No me voy a olvidar. Nunca. Júramelo. Te lo juro por Elena. Te lo juro por la memoria de tu hija. Voy a cuidar de Sebastián como si mi vida dependiera de ello. Lupe lo miró fijamente. Buscaba mentiras. Buscaba falsedad. Pero lo único que vio fue sinceridad. Está bien. Su voz se quebró. Seca bien. Puedes llevarme al hospital. Ricardo la llevó al mejor hospital privado de la ciudad, al día siguiente. Los doctores la revisaron, hicieron estudios, confirmaron lo que Lupe ya sabía. Los riñones estaban fallando. El hígado también. La diabetes había hecho destrozos en su cuerpo. Le daban 3 meses. 4 si tenía suerte. Quiero esos 4 meses, dijo Lupe. Quiero cada segundo que pueda tener con mi nieto. Empezaron el tratamiento esa misma tarde. Lupe se quedó internada.
Ricardo llevó a Sebastián a visitarla todos los días. El niño se sentaba junto a la cama y le contaba sobre su día, sobre lo que había aprendido en las clases de inglés con Ricardo, sobre los tamales que había vendido, sobre todo y nada. Lupe escuchaba con los ojos cerrados, sonriendo. Una tarde, cuando Sebastián salió al baño, Lupe tomó la mano de Ricardo. Gracias. ¿Por qué? Por darme este tiempo, por dejarme morir sabiendo que mi nieto va a estar bien. No vas a morir. Vas a mejorar. Lupe sonrió, una sonrisa triste. Los dos sabemos que no es verdad, pero gracias por mentir. A veces las mentiras son más amables que la verdad. Ricardo apretó su mano. Lo voy a cuidar, como si fuera lo más preciado que tengo, porque lo es. Lo sé. Puedo verlo en tus ojos. Puedo ver que finalmente entendiste lo que es el amor real. No ese amor egoísta que sentías por mi Elena. Este amor que está dispuesto a sacrificarlo todo. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Ricardo. Lo siento tanto, Lupe. Siento tanto todo lo que les hice. Lo sé, y te perdono. Las palabras fueron como un bálsamo en una herida abierta. De verdad. Sí, te perdono. Porque al final, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Y tú estás tratando de enmendarlos. Eso es todo lo que puedo pedir. Sebastián regresó del baño. ¿De qué hablan? De nada, mi amor. Solo recordando viejos tiempos. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Lupe se aferraba a la vida con una determinación feroz. No por ella. Por Sebastián. Quería verlo sonreír una vez más. Quería abrazarlo una vez más. Quería decirle que lo amaba una vez más. Ricardo vendió su empresa. Sus socios lo creyeron loco. Pero él ya no le importaba nada de eso. Con el dinero de la venta, compró una casa. No una mansión. Una casa normal, en un vecindario normal. Con 3 habitaciones, un jardín pequeño, una cocina donde se podían hacer tamales. Le mostró la casa a Sebastián un sábado por la tarde. ¿Qué es esto? Es nuestra casa. Tuya y mía. Cuando tu abuela, cuando ya no esté con nosotros, aquí es donde vamos a vivir. Sebastián recorrió la casa en silencio. Entró a cada cuarto. Tocó las paredes. Miró por las ventanas. Cuando terminó el recorrido tenía lágrimas en los ojos. Es muy bonita. ¿Te gusta? Sí. Puedes escoger qué cuarto quieres. Y lo podemos decorar como tú quieras. Sebastián se limpió las lágrimas. Quiero ese. Señaló el cuarto que daba al jardín. Ese que tiene la ventana grande. Para poder ver las estrellas en la noche. Es tuyo. El niño lo miró con esos ojos, que ya no lo veían con odio, que empezaban a verlo con algo parecido al cariño. Gracias. No tienes que agradecerme. Sí tengo. Usted está tratando de ser buen papá. Y yo lo aprecio. Fue la primera vez que Sebastián usó la palabra papá refiriéndose a él. Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Se arrodilló frente al niño. Voy a tratar cada día de ser el padre que mereces. No siempre lo voy a lograr. Voy a cometer errores, pero voy a intentarlo. Todos los días de mi vida, voy a intentarlo. Sebastián dio un paso adelante, y por primera vez por voluntad propia, abrazó a Ricardo. Lo sé. Lupe murió un miércoles 7 de octubre. Había luchado durante 4 meses y 2 semanas, más de lo que los doctores habían predicho. Pero al final, el cuerpo ya no pudo más. Sebastián estaba con ella cuando murió. Ricardo también. Ella abrió los ojos una última vez. Miró a su nieto, luego a Ricardo. Cuídalo. Lo haré. Ámalo. Lo amo. Hazlo feliz. Voy a intentarlo. Lupe sonrió, y entonces cerró los ojos, y no los volvió a abrir. Sebastián gritó, un grito desgarrador que le salió desde lo más profundo del alma. Ricardo lo abrazó fuerte. El niño lloraba y lloraba. Gritaba el nombre de su abuela. Le pedía que no se fuera, que no lo dejara. Pero Lupe ya se había ido. El funeral fue pequeño. Solo ellos dos y un puñado de vecinos del barrio que habían conocido a Lupe durante años. Enterraron a Lupe en el cementerio municipal, en una tumba sencilla con una lápida que decía, Lupe Hernández, madre amorosa, abuela dedicada. Descansa en paz. Ricardo había querido comprar una tumba más elaborada, un funeral más grande. Pero Sebastián se había negado. Mi abuela no era de lujos, era de cosas simples. Esto es lo que ella hubiera querido. Así que, Ricardo respetó su decisión. Después del funeral, fueron a la casa nueva. Sebastián entró a su cuarto, y se acostó en la cama. Se quedó mirando el techo. Ricardo se sentó en el borde de la cama. ¿Quieres hablar? No. Está bien.
Se quedaron en silencio durante largos minutos. Finalmente Sebastián habló. La extraño. Lo sé. La extraño mucho. Lo sé. Y tengo miedo. Ricardo le puso una mano en el hombro. ¿De qué tienes miedo? De olvidarla. De que pase el tiempo y ya no me acuerde de su cara. De su voz. De cómo olían los tamales que hacía. No la vas a olvidar. Te lo prometo. Vamos a recordarla juntos. Todos los días. Vamos a hablar de ella. Vamos a mantener su memoria viva. Sebastián se volteó y enterró la cara en el pecho de Ricardo. Tengo miedo de estar solo. No estás solo, me tienes a mí. Pero ¿y si usted también me deja? ¿Y si se cansa de mí? ¿Y si decide que soy demasiado problema? Ricardo lo abrazó más fuerte. No me voy a cansar de ti, no te voy a dejar, eres mi hijo. Y un padre no abandona a su hijo. Usted lo hizo antes. Las palabras dolieron, pero eran ciertas. Sí, lo hice. Y fue el mayor error de mi vida. Pero no lo voy a volver a hacer. Nunca, ¿me puedes creer? Sebastián se quedó callado. Luego en voz muy bajita preguntó, ¿puedo llamarlo papá? Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Sí, claro que sí. Está bien, papá. La palabra sonó extraña en la boca del niño, como si estuviera probando un idioma nuevo. Pero sonó bien. Sonó como un inicio. Los meses siguientes fueron de ajuste. Sebastián tuvo que acostumbrarse a vivir en una casa con paredes sólidas y techo que no goteaba. Tuvo que acostumbrarse a no vender tamales en la calle todas las mañanas. Tuvo que acostumbrarse a tener comida en la mesa todos los días. Tuvo que acostumbrarse a ir a una escuela de verdad, con uniformes y libros nuevos. Tuvo que acostumbrarse a tener un papá. Y Ricardo tuvo que acostumbrarse a ser papá. A levantarse temprano para hacer el desayuno, a revisar la tarea, a ir a las juntas de la escuela, a leer cuentos antes de dormir, a curar rodillas raspadas, a consolar pesadillas. No siempre lo hacía bien. Había días en que Sebastián se cerraba. Días en que la rabia y el dolor por todo lo perdido eran demasiado, y lo sacaba gritando y llorando. Y Ricardo aprendió a estar ahí, a no irse, a aguantar la tormenta. Aprendió que el amor no siempre es bonito, que a veces el amor es doloroso, que a veces el amor es quedarse cuando sería más fácil irse. Una noche, 6 meses después de la muerte de Lupe, Sebastián despertó gritando. Ricardo corrió a su cuarto. ¿Qué pasó? Soñé con mi abuela. Soñé que me estaba ahogando y ella no podía salvarme. Ricardo se sentó en la cama y abrazó al niño. Tu abuela siempre te va a cuidar. Aunque ya no esté aquí, siempre va a estar cuidándote. ¿Usted cree en eso? ¿En que los muertos nos cuidan? Sí, lo creo. Sebastián se quedó pensando. ¿Mi mamá también me cuida? Sí, tu mamá también. ¿Usted cree que me perdonó, por nacer, por ser la razón por la que murió? Ricardo sintió que se le rompía el corazón. Tú no fuiste la razón. Yo fui la razón. Pero sí, estoy seguro de que tu mamá te perdonó. Estoy seguro de que te amó desde el momento en que supo que existías. Y estoy seguro de que donde quiera que esté, está orgullosa del hombre en que te estás convirtiendo. ¿Cómo lo sabe? Porque yo estoy orgulloso. Y si yo, que apenas te estoy conociendo, estoy tan orgulloso, que me duele el pecho, imagínate cómo debía sentirse ella. Sebastián se quedó callado durante largos minutos. Luego habló con voz muy bajita. Yo también lo estoy perdonando. A usted, por dejarla, por dejarnos. Todavía me duele, todavía me enojo, pero lo estoy perdonando. Ricardo cerró los ojos, las lágrimas le rodaban por las mejillas. Gracias. Gracias por darme esa oportunidad, por dejarme ser tu papá, por dejarme amarte. Lo amo, papá. Fue la primera vez que Sebastián decía esas palabras. Y significaron más que todo el dinero que Ricardo había ganado en su vida, más que todos sus negocios, más que todos sus logros. Yo también te amo, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar. Se quedaron abrazados durante largos minutos. Sebastián finalmente se quedó dormido. Ricardo lo arropó con cuidado, y se quedó sentado a su lado, viéndolo dormir. Ese niño era su segunda oportunidad. Su oportunidad de hacer las cosas bien. Su oportunidad de ser el hombre que debió ser desde el principio. Y no la iba a desperdiciar. Pasó 1 año. Luego 2. Sebastián florecía. Se convirtió en el primero de su clase. Aprendió no solo 4 idiomas, sino 6. Ganó concursos de matemáticas, de ciencias, de literatura. Pero más importante que todo eso, se convirtió en un niño feliz. Un niño que reía, que jugaba, que tenía amigos. Un niño que sabía que era amado.
En el segundo aniversario de la muerte de Lupe, fueron al cementerio. Llevaron flores, las favoritas de Lupe, claveles blancos. Sebastián se arrodilló frente a la tumba. Hola abuela, vine a visitarte. Y traje a papá. Era la primera vez que se refería a Ricardo como papá, frente a la tumba de Lupe. Las cosas están bien. Estoy en la escuela. Tengo buenas calificaciones. Tengo amigos. Y tengo un papá que me quiere. Sé que estabas preocupada por eso. Por si iba a estar bien. Pero lo estoy. Estoy bien. Su voz se quebró. Pero te extraño mucho. Extraño tus tamales. Extraño cómo me cantabas. Extraño cómo me explicabas las cosas. Extraño todo de ti. Ricardo puso una mano en el hombro del niño. Extraño cómo me cuidabas cuando era pequeño. Extraño tu risa. Extraño tu sabiduría. Y siento mucho, tanto, no haber estado ahí, cuando me necesitabas. Pero te prometo, que voy a cuidar de Sebastián. Voy a hacer que estés orgullosa. Se quedaron ahí durante una hora, contándole a Lupe, sobre sus vidas, sobre lo que había pasado, sobre los planes para el futuro. Cuando finalmente se fueron, Sebastián tomó la mano de Ricardo. Era algo que no hacía desde que era muy pequeño. Ricardo apretó esa mano pequeña, y supo que todo el dolor, toda la culpa, toda la lucha, había valido la pena por este momento. 5 años después, Sebastián tenía 15 años. Era alto, inteligente, amable. Seguía vendiendo tamales. Pero ahora lo hacía por gusto, no por necesidad. Los domingos se levantaba temprano y hacía tamales con la receta de su abuela. Luego salía a venderlos, pero donaba todo el dinero a familias que vivían en la pobreza. Es mi manera de honrar su memoria, le dijo a Ricardo. Mi abuela siempre ayudaba a quien podía. Yo quiero hacer lo mismo. Ricardo lo miraba con un orgullo que le llenaba el pecho. Ese era su hijo. Su hijo que a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo el dolor, había crecido para ser un hombre bueno. Un día Sebastián llegó de la escuela con una carta. Me aceptaron. ¿Dónde? En el programa de intercambio. El que te conté. Me voy a Francia por un año. A estudiar. Ricardo sintió una punzada de pánico. A Francia. Tan lejos. Sebastián se rió. Voy a volver. Te lo prometo. No soy como tú. Yo no abandono a mi familia. Las palabras fueron dichas sin malicia, con humor, pero Ricardo sintió el peso de ellas. Lo sé, confío en ti. Además vas a venir a visitarme, ¿verdad? Todas las veces que pueda. Sebastián se acercó y abrazó a Ricardo. Gracias. Por todo. Por darme una vida. Por darme una familia. Por darme amor. Tú me diste mucho más. Me diste una razón para ser mejor. Me diste una segunda oportunidad. Me diste propósito. Cuando Sebastián se fue a Francia, Ricardo sintió que se le iba un pedazo del corazón. Pero también sintió orgullo. Orgullo de ver a su hijo conquistar el mundo. Orgullo de saber que había criado a un hombre que iba a hacer una diferencia. Lo visitó 5 veces ese año, y cada visita, veía a Sebastián más maduro, más seguro, más él mismo. Cuando Sebastián regresó, un año después, llegó con planes. Quiero estudiar medicina. Quiero ser doctor, para ayudar a gente como mi abuela. Gente que no tiene dinero para tratamientos. Quiero hacer la diferencia. Ricardo sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuela estaría tan orgullosa. Y tú. Estás orgulloso. Más de lo que las palabras pueden expresar. Sebastián estudió medicina. Se graduó con honores. Hizo su residencia en los mejores hospitales. Y luego, en lugar de tomar un trabajo bien pagado en una clínica privada, abrió una clínica gratuita en el mismo vecindario, donde había crecido. El mismo vecindario de casas de lámina y calles sucias. Esta es mi gente, le dijo a Ricardo. Esta es la gente que me vio crecer, la gente que fue amable con mi abuela, la gente que me compró tamales cuando tenía hambre. Ahora es mi turno de ayudarlos. Ricardo, que ahora tenía 67 años, y el cabello completamente blanco, miraba a su hijo con un amor que le llenaba hasta el último rincón del alma. Eres un hombre bueno, Sebastián. Aprendí del mejor. Aprendí de mi abuela. Y aprendí de ti. De mí. Sí, me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, que los errores no nos definen, sino lo que hacemos para enmendarlos. Me enseñaste que el amor real no es fácil, pero vale la pena luchar por él. Ricardo abrazó a su hijo que ya era más alto que él. Su hijo que se había convertido en todo lo que él había soñado ser y más. Te amo, hijo. Y yo a ti, papá. 10 años más tarde, Ricardo estaba en su casa, la misma casa que había comprado cuando Sebastián era un niño.
Estaba sentado en el jardín, viendo las estrellas, cuando escuchó la puerta. Papá. Era Sebastián. Ahora tenía 32 años. Era un hombre hecho y derecho. Y no venía solo. Traía de la mano a una mujer hermosa de ojos dulces y sonrisa cálida. Y en brazos traía un bulto pequeño envuelto en cobijas. Ricardo se puso de pie despacio. Su cuerpo ya no era lo que era. La edad le pesaba en los huesos. ¿Quién es? Sebastián sonrió, esa sonrisa que había heredado de Elena. Papá, te presento a mi esposa Ana, y a tu nieta Elena. Ricardo sintió que las piernas se le doblaban. Elena. Sí, la nombré por mi mamá, por la mujer que me dio la vida, y también por mi abuela Lupe, que me crió. Su segundo nombre es Guadalupe. Las lágrimas rodaban sin control por las mejillas arrugadas de Ricardo. Se acercó despacio. Miró al bebé. Tenía los ojos de Elena, la nariz de Sebastián, el cabello oscuro de Lupe. ¿Puedo cargarla? Claro. Sebastián le pasó el bebé. Ricardo la sostuvo con manos temblorosas. La bebé abrió los ojos y lo miró. Y en esa mirada, Ricardo vio el perdón, vio la paz, vio la continuación de una historia que había comenzado con tanto dolor, pero que había encontrado su camino hacia la luz. Hola, Elena, susurró. Soy tu abuelo, y te prometo que voy a quererte con toda mi alma, igual que quiero a tu papá, igual que quise a tu abuela Elena, igual que quise a tu bisabuela Lupe. La bebé hizo un ruidito, casi como si entendiera. Sebastián puso una mano en el hombro de Ricardo. Estamos bien, papá. Todos estamos bien. Finalmente. Y era verdad. Después de tanto dolor, tanta pérdida, tanto sufrimiento, finalmente habían encontrado la paz. Ricardo murió 3 años después. Tenía 78 años. Murió en su cama, rodeado de su familia. Sebastián a un lado, Ana al otro. La pequeña Elena, ahora de 3 años, dormida en sus brazos. Sus últimas palabras fueron: gracias, gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Los amo. Y cerró los ojos. En su funeral, Sebastián habló. Mi papá no fue perfecto. Cometió errores terribles. Me abandonó a mí y a mi mamá. Hizo cosas de las que se arrepintió toda su vida. Hizo una pausa. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. Pero también fue el hombre que regresó, el hombre que admitió sus errores, el hombre que pasó el resto de su vida tratando de enmendarlos, el hombre que me enseñó que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para el amor. Miró el ataúd. Descansa en paz, papá. A buscar a mi mamá. Dile que lo siento por todo el tiempo que pasaron separados. Dile que la perdonaste. Dile que aprendiste a amar. Ve con mi abuela Lupe. Dile que cumpliste tu promesa, que me cuidaste, que me amaste. Dile que puede estar orgullosa. Cuando enterraron a Ricardo, lo hicieron junto a Lupe y Elena. 3 tumbas juntas. 3 lápidas sencillas. Una familia finalmente reunida. Y en las noches cuando Sebastián no podía dormir, salía al jardín de su casa y miraba las estrellas. Y sentía la presencia de ellos, de su mamá, de su abuela, de su papá, todos cuidándolo, todos amándolo. Y él, a su vez, cuidaba de su hija Elena. Le enseñaba sobre su historia, sobre el dolor que había formado a su familia, pero también sobre el amor, sobre el perdón, sobre la redención. Todo esto es importante, mi amor, le decía mientras la niña escuchaba con esos ojos enormes llenos de curiosidad. Es importante recordar de dónde venimos, los errores que se cometieron, pero también es importante recordar que esos errores no nos definen, que siempre hay oportunidad de ser mejores. Y la pequeña Elena escuchaba, y aprendía, y crecía. Y la historia continuaba. Una historia de dolor transformado en amor, de abandono transformado en familia, de errores transformados en lecciones. Una historia humana, real, dolorosa y hermosa a la vez. La historia de un millonario que vio a un niño vendiendo tamales y descubrió que había perdido lo único que realmente importaba. Y de cómo, a pesar de todo, encontró su camino de regreso a casa.